Hola, soy Fabi y celebrando el Día de Mayo, 1 de mayo, les comparto representaciones del trabajo a lo largo de la historia del arte. La vida está en gran medida marcada por el tiempo dedicado al trabajo. Gran parte de lo que somos y proyectamos a los demás viene determinado por nuestro oficio y profesión. El arte nunca fue ajeno a este fenómeno. Desde tiempos inmemoriales siempre se lo ha representado. Y en las vanguardias, de hecho, algunos movimientos artísticos fueron en cierta medida deudores del influjo que los avances tecnológicos en el mundo laboral han establecido en los procesos de producción y en las grandes fábricas. Comenzando con el Egipto faraónico, aquí todo el mundo trabaja en estas maravillosas representaciones conceptuales de las tumbas del nuevo imperio, pintura al temple, con este realismo conceptual tan característico de los egipcios, con este registro en banda y con esta atención al detalle en grafismo, pero con una falta total de perspectiva lineal, se los ve trabajando aquí arduamente en el trabajo de fabricación del vino, desde la recolección de las uvas, de los racimos de uva en la vid, hasta el proceso de envasado. Estos cuadros, diríamos, académicos del siglo XIX, también que no corresponden al arte egipcio, pero sí corresponden un poco a esa estética victoriana, muchos artistas se dejaron tentar por ver cómo era la vida en la antigüedad. Y uno de ellos se tentó con esta imagen de cómo sería la construcción de las pirámides. También arduo trabajo, casi un trabajo esclavista. Se sabe muy poco de esto, pero por lo menos podemos interpretar que se trabajaba mucho en el Egipto antiguo, seguramente que sí. En Grecia nos queda poco de pintura, casi nada, solo podemos encontrarla a través de la cerámica. En realidad quedan registros de pintores, como Apeles, por ejemplo, pero de esos pintores no queda nada más allá de imitaciones de sus pinturas en los mosaicos y en la cerámica. Y en este caso, en la Grecia clásica, podemos ver estas maravillosas piezas cerámicas de fondo negro y figuras rojas, donde vemos representado el trabajo femenino hogareño, las tareas domésticas y el trabajo de la tejeduría en los telares. Así que trabajaban muchísimo también las mujeres en la Grecia antigua. En este friso pompeyano, pasando a la Roma antigua del siglo I a.C., de la casa de los Beti, célebre casa pompeyana, célebre domus pompeyana, de una familia rica, se dice que eran unos esclavos que se habían ganado la libertad, habían podido dejar de ser esclavos y se habían hecho millonarios o ricos con el vino vesuvino, ¿no? Con el vino de la región. Muestra una escena de amorcillo trabajando en un taller de joyería. Es singular en su gracejo, belleza y perfección en sus formas y movimientos. Sin duda, el pintor había contemplado estos detalles en algún taller existente, lo que indica que en la Roma antigua todo el mundo trabajaba, inclusive los personajes mitológicos como estos amorcillos, que si no recuerdan son los cupidos, son los que acompañan siempre a Venus y que tienen otras funciones. Pero aquí están trabajando con un trabajo muy exquisito de joyería. Hay otras escenas haciendo vino y también haciendo perfumes. Así que bueno, hasta en Roma trabajan estos célebres personajes mitológicos. Ya pasando la Edad Media y el trabajo, cuando la actividad laboral se desarrollaba con vocación y respeto. En esta puerta de iglesia, época de catedrales, iglesias, de arte muy religioso, vemos el arduo trabajo también de la gente de la Edad Media, cargando bultos, llevando diferentes mercaderías y con un realismo también muy propio de la primera Edad Media, un realismo conceptual también, casi naif si quieren. Lo importante era la expresión de lo que el artista quería representar y que todo el mundo entendiera, un arte muy conceptual, no tan ligado con el realismo óptico. Siguiendo en la Edad Media, por supuesto, estamos en época de siervos de la gleba, y aquí ponemos una escena en un libro ilustrado, en un libro manuscrito a mano por los monjes, ¿no? Que se dedicaban a estos menesteres. En los libros miñados se llaman así por el óxido de miño, ese color rojo que ven lo da el óxido de plomo, antiguamente se llamaba óxido de miño. Están cosechando y podemos ver toda la labor del campesino
con sus instrumentos de labranza y como el capataz los dirige. También otras escenas porque se muestra el trabajo de carpintería, excelentes carpinteros, maestros vidrieros en la Edad Media, increíbles, todos los oficios y gremios, hasta había gremios que, diríamos, nucleaban a cada rubro, ¿no? Mantenían leyes leyes laborales que tenían que respetar. Realmente es increíble la Edad Media en ese aspecto y sí es desconocido. Bueno, los carpinteros y los maestros canteros se dedicaban a construir casas, catedrales, castillos, y ahí se ve también en una ilustración de época su labor. Por supuesto, un realismo conceptual, perspectiva lineal inexistente, y como es común en la Edad Media, ¿no? Lo que está arriba está más lejos, lo que está más cerca está más abajo. Ya llegando al Renacimiento, época, Edad Moderna se llama así en la historia, la época de imprenta. Bueno, el arduo trabajo de una imprenta. ¿Y cuánto había que imprimir? Había que aprovechar, ya que teníamos un dispositivo que podía imprimir muchas copias y no depender de la escritura manual. Y en la Edad Media, considerando que los artistas también son trabajadores, presentamos a dos grandes trabajadores del arte. Miguel Ángel y su obra tan capital, la Capilla Sixtina, a pesar de que él era escultor por antonomasia y él no se entendía el mismo como pintor, aunque sea increíble de pensar. Miguel Ángel, que vivió 89 años, fue un trabajador incansable, apenas dormía. Leonardo da Vinci, otro tanto. No solo fue un excelente artista, sino que fue inventor y también se le atribuye grandes capacidades de trabajador, un trabajador del arte. Ya entrando al siglo XVII, abandonando el Renacimiento y entrando al Barroco, la escuela francesa tenebrista, el barroco se caracteriza por el realismo, por la exacerbación de los claroscuros, por los detalles en la pintura, la pincelada plana, uno puede adivinar de qué está hecho todo. Increíble los franceses, el increíble Georges de la Tour del año 1642, San José Carpintero. Y aquí, bueno, una relación entre el padre de Cristo, niño, San José anciano, trabajando en el taller de carpintería, porque eran carpinteros. Cristo fue carpintero, fue un trabajador también. Y anacrónico, ¿no? Porque en la historia del arte, en este caso lo estamos viendo, los artistas representan la escena bíblica o lo que él se imagina como era la escena en su tiempo, en el tiempo del 1642. Entonces, podemos ver los instrumentos de carpintería, un taller de carpintero. Increíble el trabajo de iluminación que hace Georges de la Tour. Por eso se llaman tenebristas a estos artistas. Es muy típico del barroco. También podemos ver cómo la luz viene de una vela. El foco lo tenemos ahí, está tapado por la manito del niño, que se transparenta la manito, ilumina el rostro diáfano de Cristo niño y el rostro más anciano de su padre, José. Bueno, San José Carpintero, honor a la carpintería. Otros artistas del barroco francés que se descollan en este tenebrismo francés, los hermanos Lenan, eran dos hermanos que pintaban, entre ellos seleccionamos acá la forja y la carreta, trabajo en la aldea, trabajo en el campo. Las obras son de 1640. Otros artistas, porque son dos hermanos, muy tenebristas, y fíjense qué maravilla. Recién veíamos cómo la vela era tapada por la manito del Cristo Niño. Aquí la forja, se ve el fuego apenas que atisba al costado, ilumina de lleno, golpea contra el rostro cansado del joven herrero, que ya la familia se le acerca seguramente para decirle que es hora de cenar. Hay un visitante que se sienta a mirar la escena y del lado derecho la escena de los campesinos, todos con rostros cansados de trabajar. Era una época donde la gente trabajaba muchísimo de sol a sol. En el siglo XVII tenemos una obra magnífica representando el trabajo del príncipe de los pintores, Diego Velázquez, el mismo artista de las Meninas. La obra Las hilanderas del año 1657 representa el momento en que la tejedora Aragné fue convertida en araña por la diosa Atenea y es una de las obras mitológicas más conocidas del pintor sevillano Diego Velázquez. Es un taller de hilandería de la época de Velázquez. Velázquez pinta su realidad, es un pintor del barroco, y se puede ver la rueca a gran velocidad, las muchachas tejiendo, y atrás el producto del taller, justamente los tapices. Y en ese tapiz
está justamente la alegoría de Aracné, que la convierte en araña la diosa Atenea. Así que bueno, el trabajo de las hilanderas en el siglo XVII. También en el siglo XVII, como es una época de géneros, el siglo XVII, se representan muchas tareas y muchos oficios. La lección de anatomía del doctor Nicolas Tulp, del célebre Rembrandt, pintor holandés del norte. La obra es de 1632 y se ve la tarea de un profesor universitario que es contratado por sus alumnos para que les dé una lección de anatomía diseccionando un cadáver. Estamos en la Holanda del Norte. La Holanda del Norte ya era un país libre en estos aspectos, cosa que, por ejemplo, en Holanda del Sur, que todavía estaba bajo dominio español, hubiera sido inviable este tipo de escenas donde se muestran cadáveres o se apela a la ciencia. Estamos viendo como el profesor Tulp está mostrando a sus alumnos cómo funcionan los músculos flexores del brazo. Y cruzándonos a América, en la misma época, ya en el siglo XVIII, diríamos, ¿no? La obra anónima Puesto de Mercado, una ventana al comercio local en la Ciudad de México, nos muestra esta magnífica obra de corte virreinal. Así que también vemos el arduo trabajo de los pueblos americanos en épocas, ¿vieron?, donde eh, se desarrollaba un gran comercio y podemos ver en este puesto, vieron, frutas, pescados y la gente comprando y también atendiendo el puesto. Es una obra de tipo virreinal donde hay ciertos conceptos que trabajan los artistas americanos, muchos de ellos son artistas venidos de Europa, un poco descastados de Europa, con ciertas características manieristas propias de cada artista y no siguiendo los cánones de escuelas, vieron, más académicas. Y hablando de América, la representación del trabajo esclavo, una representación de una plantación de tabaco en Cuba con mano de obra esclava hacia el año 1840. Y volviendo a Europa, un cuadro del célebre artista David Teniers, que vivió del año 1640 a 1670, esta obra de campesinos a la puerta de su granja. Una época también del siglo XVII, como les decía, de géneros donde si bien el género aquí es paisaje y personajes, especialmente los campesinos, con su arduo trabajo, también hay un sector, como pueden ver al lado de la señora con su bebé, con una naturaleza muerta, es decir, este conjunto de elementos que van formando otro género, otra temática dentro de la temática, paisaje, trabajo, personaje, campesinos y naturaleza muerta. Un poco idealizado porque este tipo de obras se hacía de memoria y el paisaje no es exactamente tomado del natural, pero es una obra que muestra el trabajo campesino. También el trabajo de la ciudad dentro de estos artistas, que ahí tenemos otro artista, David Rickards, que vivió del año 1640 a 1660, taller de un zapatero. El trabajo en el burgo, ¿no? El trabajo en el campo, el trabajo en la ciudad. Y pasando al siglo XVIII, donde el siglo XVIII la pintura rococó, la pintura neoclásica se dedica poco a pintar los campesinos o el trabajo, lo que vemos aquí es algún grabado que muestra el trabajo campesino en la Francia del siglo XVIII, una obra anónima, y se puede ver cómo la representación, como es una representación todavía que posiblemente el artista no esté tan empapado de lo académico, lo que está más lejos está más arriba, lo que está más abajo está más cerca. Eso ya viene desde la Edad Media. Uno trabaja muchísimo con sus arados, con sus caballos, con sus carretillas, en fin, el arduo trabajo del campesino que les cuento, todavía en Francia eran siervos de la gleba, hasta el siglo XIX lo siguieron siendo. Y hablando ya del siglo XIX, célebre Jean-François Millet, el artista que dignificó la vida campesina. Y según trabajo arduo de estas espigadoras, muy realista, porque esto pertenece al realismo social, es del año 1857, tres muchachas cansadas con sus espaldas encorvadas recogiendo la siembra, ¿no? Las espigas de trigo para formar esas parvas que ven al fondo del paisaje en el horizonte. Bueno, todo un homenaje al trabajo y dignificando el trabajo del campo. Y en el siglo XIX aparece la industria, aparece no solo
tenemos todavía al trabajo de campo, al peón de campo, a la trabajadora de campo, tenemos al obrero ya, al obrero de fábrica, bueno, de Fernand Cormont Laforja, un artista del siglo XIX que nos representa las primeras acerías. Esto es un registro de cómo la revolución industrial pesó muy fuerte en los artistas en el siglo XIX. Y un artista muy especial, Paul Friedrich Meyerheim. Esto lo presenté en la conferencia Rieles y Pinceles, el tema de los trenes, ¿no? Paneles de la historia de la vida de una locomotora, extracción del mineral, escoria de alto horno, trabajos de ingeniería y construcción de la locomotora, podemos ver. Una maravilla cómo va siendo la secuencia. Este artista se está fascinado con la industria del acero y cómo se lleva a cabo una locomotora que es parte de esta revolución industrial, el tema de los nuevos medios de transporte como el ferrocarril. Les cuento, estas obras están pintadas sobre cobre, el soporte es cobre. Justamente, miren, aquí vemos un detalle de la etapa, de las 4 imágenes que vimos, la construcción de locomotoras, cómo están trabajando a full estos operarios, supervisados por el ingeniero en jefe o por el capataz, y como la locomotora era de metal, de cobre, en parte, le favorece al artista pintar sobre este soporte, ¿no? Bueno, aquí parece que el único que no trabaja y observa es el gatito que ven abajo, el resto todos están trabajando. Pero también en el siglo XIX, que lo tenemos aquí a Edgar Degas, célebre pintor que se metía tras bambalinas a pintar las bailarinas, ¿no? Entre 1871 y 1864 pinta la clase de danza y otras obras similares, ¿no? Y es el trabajo del profesor, ¿no? Del profesor que está enseñando a estas jóvenes y que también trabajan arduamente y que se cansan durante horas, fíjense los gestos de algunas de las muchachas, por esta preparación para ser bailarinas, esta formación. Mujeres trabajadoras, y hablando del siglo XIX, pintores, al igual que Degas, Edouard Manet, pintores que pasan a ya formar parte de la legión de los nuevos pintores, ¿no? Los impresionistas. Igual Edouard Manet viene del realismo, ¿no? Esta obra tiene características en parte realistas y después él se vuelca hacia el impresionismo. A un bar o Folie Bergère, el famoso Folie Bergère, la chica acá tras el mostrador, la obra es del año 82 de Edouard Manet, no confundan a Claude Monet con Edouard Manet, son dos artistas del impresionismo, pero este es Edouard Manet, que viene del realismo, ¿no? Y se puede ver cómo está ahí observando a su clientela potencial y cómo está atendiendo los pedidos. Por supuesto, se la ve cansada o se la ve desmoralizada, ¿no? Y se ve a través del espejo el reflejo de su espalda y el reflejo de todo lo que tiene que atender. Posiblemente por eso tenga ese rostro tan como cansado, ¿no? Decir, cuánta gente tenemos hoy en el Folie Bergère. Observen también qué maravilla cómo retratan dentro del mismo cuadro, que es un género como un retrato, vemos parte naturaleza muerta también, ¿no? ¿Y por qué no vemos un poco también el trabajo a través del arte en Oriente Extremo? Bueno, del célebre Hiroshige, el famoso pintor Hiroshige, Ando Hiroshige, vemos la estación 11 de su famosa serie de estampas, La Ruta de Hokkaido, ¿no? Esa ruta donde era una ruta comercial donde transitaban mercaderes, donde transitaban pasajeros y todo tipo de personas que quisieran trasladarse de un lugar a otro, y aquí se los ve justamente en la estación 11 a estos trabajadores llegando, ¿ven?, a un lugar para descansar o aprovisionarse. La típica pintura japonesa, minimalista, con pocos trazos, se evoca todo lo que se quiere representar. Son maravillosos los japoneses, y en este caso, bueno, es célebre el minucioso trabajo que hace del relato de esta ruta, pero por supuesto van a encontrar una pintura muy, muy despojada. También podemos ya en el siglo XIX ver el trabajo docente, ¿no? El país escuela, de un artista no conocido, Winslow Homer,
que lo vamos a comparar ahora con otro. Es del año 1871, ven cómo la maestra tiene que encargarse de todo un aula y de varios niveles en la misma aula, ¿no? Niños que están en diferentes niveles educativos porque todos los grados estaban juntos. Y se ve un poco ese espíritu americano de pionero todavía acá, donde en el campo, en los lugares más recónditos de Estados Unidos, siempre hay un trabajador, una trabajadora que va expandiendo eh, la nación como ellos lo querían formar. Y comparando, ya en el año 1947, otro artista célebre americano, Norman Rockwell, visitando una escuela rural. Ven, acá es distinto el enfoque que presenta Rockwell. Aquí es como que hay una visita ocasional a la escuela sigue teniendo niños de diferentes edades. Ven, hay una salamandra para calentar en el aula, hay un cierto desorden, ¿no? Los niños han tirado sus papeles, sus notas, pero hay una actitud diferente a la anterior que hemos visto, que los niños están como más distanciados, ensimismados en sí mismos o en pequeños grupos. Acá los niños se reúnen alrededor de la maestra y de la visita. Pasando al arte argentino, bueno, yo soy de acá, de Argentina, Quinquela Martín, el niño abandonado que se transformó en el pintor del pueblo. ¿Por qué el niño abandonado? Porque fue un niño expósito, fue dejado en un orfanato, en una casa de niños huérfanos, ¿no? La madre lo dejó. Y después se fue adoptado por una familia de italianos ahí en La Boca y se convirtió en el pintor que representa el trabajo del puerto, maravilloso, con esos colores, esa pincelada pastosa. Ahí podemos ver una imagen de don Quinquela Martín. Y lo consideran, miren este artículo, qué maravilla, el Gauguin de la Argentina lo llegaron a llamar. La pintura de Quinquela no son paisajes, sino escenarios, el escenario del trabajo, del esfuerzo, de la transformación de la obra humana. El riachuelo es el desencadenante de esa gran obra que deriva en ciudades pujantes, en sueños de progreso. Ahí lo vemos pintando al aire libre. Y otro artista argentino, Pío Colibadino, esta obra maravillosa del año 1903, La hora del almuerzo, porque en el trabajo también hay que descansar. Y justamente se muestra aquí a unos obreros descansando, unos peones descansando, tomando su almuerzo. Realmente Pío Colibadino tiene unas obras maravillosas, con un trazo y un realismo y un color espectacular. También de Pío Colibadino, la entrada a la fábrica. Ahí se ve una imagen, un daguerrotipo de Pío y una obra también se pueden ver ya a los obreros asistiendo a esas fábricas que humean en esas chimeneas muy altas, que se ve que había muchísimo trabajo. Estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, en la Ribera, ¿no? En La Boca también. También es paradigmática la inclusión de referentes al mundo laboral en la cartelería propagandística soviética, ya entrando bien al siglo XX. Si bien el futurismo era un movimiento artístico libre iniciado en Italia, para la Unión Soviética la propaganda es una herramienta de difusión clave, que el régimen sabía utilizar hábilmente para expandir su mensaje y ganar adeptos. La comunicación de un discurso basado en el deber ciudadano de trabajar en la dignificación del hombre con el esfuerzo, en los beneficios del compromiso colectivo y del sacrificio rural, dieron como resultado obras con numerosas escenas de trabajo, que hoy configuran un estilo y una estética inconfundibles. Este es un cartel soviético de los años 30. La Juventudes Comunistas se llama la Brigada de Emergencia del Plan Quinquenal. En la década de los años 30, otros artistas comenzaron también a retratar las penurias del trabajo y las demandas colectivas, exigiendo mejores condiciones para los empleados. La fecha fue elegida para conmemorar el Día del Trabajo, el 1 de mayo, en un homenaje a los mártires de Chicago, sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados por instigar y participar en varias revueltas para reivindicar una jornada laboral de 8 horas, eso que gozamos hoy en día todas las personas. En el año 1886 acaeció esto. Medio siglo más tarde, las demandas de los trabajadores seguían originando movimientos de protesta reflejados por los artistas del momento. En este caso, otro artista argentino, el genial Antonio Berni, con su manifestación del año 1934.
Se ven los hechos que acaecieron en este célebre acontecimiento tan trágico, donde fueron después ejecutados estos anarquistas: Engel, Fischer, Felden, Parsons, Lin, Schwanz, Spice y Nib, ¿no? Que eran tipógrafo, periodista, obrero textil, periodista, carpintero, tipógrafo, periodista y vendedor, así en el orden que los mencioné. Oscilaban entre los 22 y 50 años de edad y fueron ajusticiados, fueron, diríamos, sentenciados a muerte por lo que habían ocasionado. A ellos les debemos el día del trabajo y las 8 horas de jornada laboral. Pero paradójicamente fue también en esta época cuando las empresas trataron de difundir una imagen diferente del esfuerzo colectivo para, diríamos, dignificar el papel de la clase trabajadora en torno a la idea del New Deal, ya entrando al siglo XX, principio del siglo XX, este intento por hacer una llamada a la contribución social para recuperar la economía, sobre todo tras la debacle de la célebre Gran Depresión. Llevó a algunas compañías a financiar murales de motivación que representaban empleados en las fábricas norteamericanas. Pero esto no lo pinta un norteamericano, esto lo pinta Diego de Rivera. Le hicieron un encargo, ¿y saben quién le hizo este encargo? La fábrica Ford en Detroit. Entonces este mural de Diego Rivera muestra cómo se reivindica el trabajo, en este caso la producción en serie. Esto está en el Detroit Institute of Arts, con la típica mano de Diego Rivera. Y bueno, estas célebres fotos tan lindas y tan vintage, que están tan de moda, de los obreros trabajando en una construcción subidos ahí a uno de estos vigas de hierro. Saben que en Estados Unidos se construye en hierro la estructura más que en hormigón, y da miedo ver cómo estaban ahí en su hora de almuerzo, tan campantes, subidos a la viga. El mapa del mundo dividido en los países según el estatus, ya que estamos celebrando el 1 de mayo como Día de los Trabajadores. El Día de los Trabajadores cae o puede caer el 1 de mayo en todos los que están marcados en azul. Observen. En los que están marcados en celeste puede ser otro el día oficial festivo, al 1 de mayo. Los que están en rosado, el 1 de mayo no es festivo, pero se celebra el Día de los Trabajadores en otra fecha. Y los que están en rojo, el Día de los Trabajadores, ni el 1 de mayo ni ningún otro día se deja de trabajar o de festejar, que son algunos países del África, Arabia Saudita, Mongolia y algunos países del centro del Asia, ¿no? Bueno, con esta imagen de vintage también, de producción en serie, nos vamos al cine, porque el cine también es el séptimo arte, es parte del arte. Un fotograma de la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin. En la comedia clásica de Chaplin acerca de la era de las máquinas, un obrero que se dedica a colocar tornillos falla en todo, menos en enamorarse. Su fecha de estreno fue el 25 de febrero de 1936 y es un clásico del cine digno de verse, que los va a atrapar. Ahí está el romance que lleva con su compañera de trabajo y también compañera en la vida. Bueno, ahí vemos con estos 3 afiches de Tiempos Modernos que glorifican el trabajo en serie del obrero y también la desgracia de tener que estar atado a la máquina. Me despido y bueno, celebrando el 1 de mayo, les dejo esta pequeña contribución. El arte también representó el trabajo. Muchas gracias.